Elisa siempre supo que su vida en el aislado pueblo de Valverde sería un ciclo eterno de rutinas inmutables. Rodeada por imponentes montañas y vastos campos que parecían extenderse hasta el infinito, el pueblo, con sus calles de tierra y casas de piedra, parecía haber sido olvidado por el tiempo. El mundo más allá de allí pasaba como una leyenda lejana, un susurro de algo que nunca podría alcanzarse. Los habitantes, simples y tradicionales, vivían con los ojos puestos en lo que siempre había sido, sin cuestionar lo que podría llegar a ser. Pero para Elisa, algo dentro de ella ardía como un fuego secreto, un deseo imposible de conformarse con la vida predecible que la sociedad le imponía. Desde pequeña, había escuchado historias de grandes amores y aventuras más allá de las montañas, pero sabía que para ella, esos eran solo sueños lejanos, reservados para personas de otras tierras. Su vida estaría marcada por las normas de un pueblo en el que el matrimonio era visto como un contrato, no como un verdadero lazo de amor. Casarse con alguien que tuviera un buen nombre y una buena familia era todo lo que la sociedad exigía. Elisa había sido preparada para eso, pero en el fondo de su corazón, sabía que algo más la esperaba. Y ese algo más apareció de manera inesperada, como un vendaval que rompe la calma de un mar sereno. La primera vez que vio a Miguel, el extraño viajero, fue en una mañana gris de otoño. Llegó al pueblo proveniente de un lugar desconocido, con una mirada que parecía llevar consigo la nostalgia de muchas tierras y el peso de secretos guardados. No se sabía con certeza de dónde venía ni qué lo traía a Valverde. Los aldeanos pronto lo identificaron como un forastero, alguien fuera de lo común, alguien que no encajaba en los rígidos y controlados moldes de la vida local. Miguel no era como los hombres del pueblo. Su presencia despertaba una sensación de libertad, algo que Elisa nunca había sentido hasta entonces. Sus ojos, de un tono profundo y misterioso, parecían cargar promesas y misterios. Había algo peligroso en él, algo fascinante, que atraía a Elisa como un imán, pero al mismo tiempo, la asustaba profundamente. Él era, para ella, el reflejo de todo lo que jamás podría tener, pero al mismo tiempo, de todo lo que más deseaba. Lo veía siempre a lo lejos, en los mercados, en las plazas, donde intercambiaba palabras con los pocos aldeanos que se disponían a conversar con él. Pero no fue hasta la fiesta de San Juan, aquella noche iluminada por la luna, que el destino realmente los unió. Elisa estaba bailando, como todas las jóvenes del pueblo, bajo la débil luz de las hogueras y el sonido de las guitarras. Sus pies, por más que quisieran danzar con libertad, estaban atrapados por las expectativas de su futuro, por un destino ya trazado. Y fue cuando Miguel, con la ligereza de quien sabe lo que quiere, apareció en medio de la rueda. No la miró como los demás, como una simple joven del pueblo. La miró como quien descubre algo oculto, algo que merece ser desvelado. El silencio entre los dos fue casi palpable. Por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció. Ya no había las conversaciones susurradas de los aldeanos, ni el crepitar de las hogueras. Solo estaban Miguel y Elisa, en un espacio donde lo imposible se volvía posible. Él la invitó a bailar. Ella vaciló, pero su corazón, que durante tanto tiempo había latido con la precisión de las convenciones, ahora latía desordenadamente, como si hubiera sido despertado de un largo sueño. Y así, bailó con Miguel. El baile no era solo un simple movimiento, sino un intercambio silencioso de promesas no dichas, de deseos compartidos en una mirada furtiva. Sentía el aroma de su piel, el calor de su cuerpo, y en ese breve momento, Elisa supo que su vida jamás sería la misma. Pero lo que no sabía era que ese amor, ese fuego ardiente que comenzaba a encenderse, también sería su mayor condena. Miguel, con su libertad y su misterio, no encajaba en el rígido molde de la sociedad. Él era un hombre que, si tuviera que elegir entre el amor y la libertad, siempre elegiría la libertad. Y Elisa, aunque comenzaba a enamorarse profundamente de él, sabía que su propia libertad estaba atada al destino que la esperaba en el pueblo. Se vería obligada a tomar una decisión imposible, seguir su corazón y arriesgarlo todo, o someterse a lo que la sociedad de Valverde esperaba de ella. Su amor, inevitable e intenso, era, desde el principio, prohibido. La tensión crecía en cada encuentro furtivo, en cada mirada intercambiada.
La pasión que se encendía era como un fuego que consumía, pero que también nos quemaba. Cada día, Elisa se veía más dividida, más consumida por la duda. Sabía que el amor de Miguel la transformaría para siempre, pero también sabía que podría arruinar todo lo que conocía. El futuro, tan claramente delineado para ella, se volvía una sombra distante frente a la fuerza de un amor que, como el viento, no podía ser contenido. El pueblo de Valverde nunca más sería el mismo para Elisa. Lo que no sabía era que, desde ese momento, ya había tomado su decisión, aunque su corazón aún estuviera dividido. La mañana que siguió a aquella noche mágica, en la que Elisa bailó con Miguel bajo el brillo de la luna, parecía ser la más fría que jamás había sentido. El viento cortante de la montaña hacía temblar la tierra, pero lo que realmente la helaba por dentro era la sensación de que algo dentro de ella se había roto de manera irreparable. El pueblo, que antes parecía inmutable y acogedor, ahora se volvía un lugar opresivo. Cada paso que Elisa daba parecía resonar como un recordatorio doloroso de que la felicidad que había tenido, aunque por un breve momento, ahora estaba distante, inalcanzable. Miguel, el hombre que había despertado su alma y desafiado todas las convenciones que ella aceptaba, ahora era un fantasma en su vida. La noticia llegó sin previo aviso. Como un trueno que rompe el silencio de la noche, la verdad tocó la puerta de Elisa. Miguel se había ido. Sin explicaciones, sin promesas de retorno. Desapareció del pueblo tan rápido como había llegado, dejando atrás un vacío que ninguna palabra podía llenar. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Por qué se fue de esa manera, sin mirar atrás, sin un adiós? Elisa no lograba entender. El dolor que la consumía era físico, cortante, como si cada parte de su cuerpo estuviera siendo desgarrada. No era solo la pérdida de un amor. Era la pérdida de una parte de sí misma, una parte que sabía que jamás podría recuperar. Los aldeanos, como siempre, estaban preocupados por el que dirán. Para ellos, Miguel era un forastero, alguien que nunca podría integrarse a esa comunidad rígida y conservadora. Decían que era un hombre peligroso, alguien con un pasado desconocido, alguien que podría traer desgracia. Para Elisa, él era todo, el único que había mostrado que existía algo más allá de la vida predecible que todos intentaban imponerle. Ahora, él era solo un recuerdo lejano, un rostro borroso por las lágrimas que ya no podía contener. Elisa intentó entender lo que había sucedido, el motivo de su partida repentina. Pero los días pasaron y, con ellos, el dolor no cedía. Se sentía perdida en un mar de preguntas y arrepentimientos. ¿Habrá sido su amor lo que lo alejó? ¿O es que él nunca tuvo la intención de quedarse? La duda corroía su alma. Tal vez nunca me amó, pensaba, pero pronto se reprendía. Sabía que había algo más. Algo que no podía explicarse, algo que tal vez el destino había decidido para ellos. El dolor de la pérdida se transformó en un peso insoportable. Elisa se veía arrastrada por la corriente de su propia angustia. Cada amanecer era un nuevo golpe en su corazón. Ya no había luz en el pueblo, solo una sombra que la seguía a donde quiera que fuera. Los momentos felices que había compartido con Miguel se habían convertido en dolorosos recuerdos, como flores marchitas guardadas en un álbum olvidado. La soledad que tanto temía, ahora era su única compañía. La casa en la que vivía, antes llena de risas y sueños, estaba silenciosa. Sus amigas, que antes la veían como una joven llena de vida, ahora la miraban como una sombra de sí misma. Lo que más dolía no era la ausencia de Miguel en su vida, sino la sensación de que ella misma estaba desapareciendo, convirtiéndose en algo que apenas reconocía. Y fue en una noche particularmente oscura, cuando el viento soplaba fuerte y las estrellas parecían más distantes que nunca, que Elisa se encontró al borde del abismo emocional. La angustia que sentía parecía ahogarla. Se alejaba de todos y, dentro de sí, se sentía como una prisionera de su propio corazón roto. Fue allí, en esa oscuridad, donde Elisa tomó la decisión más difícil de su vida. Necesitaba entender, necesitaba encontrar una explicación, incluso si eso significaba perder la razón. No sería suficiente simplemente sufrir en silencio, necesitaba respuestas.
Y si Miguel se había alejado sin mirar atrás, ella lo buscaría hasta el fin de los tiempos, si fuera necesario. El vacío en su pecho, el dolor aplastante, solo podrían llenarse con la verdad, fuese cual fuese. Si realmente me amó, pensaba, entonces debe haber una razón. Algo más allá de este dolor. Pero, en el fondo, Elisa sabía que la mayor tragedia de todas no era la pérdida de Miguel. Era el hecho de que, al perderse en un amor tan profundo, también se había perdido a sí misma. Ya no era la misma joven soñadora del pueblo. Ahora, era alguien marcada por el dolor de la pérdida irreparable, alguien que necesitaba encontrar un camino hacia la sanación o perderse para siempre. Elisa nunca imaginó que la soledad podría ser tan densa. La sentía a su alrededor, como un manto pesado que la envolvía, haciendo cada respiración más difícil, cada paso más incierto. El pueblo, que antes era el lugar que ella llamaba hogar, ahora parecía un laberinto sin salida, donde se perdía en cada esquina, en cada calle vacía. El mundo parecía seguir girando, pero ella estaba paralizada, atrapada en su dolor y en el peso de la pérdida que la consumía día tras día. El tiempo, que antes pasaba rápido entre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, ahora se arrastraba como un río de aguas turbias. Cada amanecer era un recordatorio de que estaba sola, sin Miguel, sin nadie. El amor que había perdido no era solo un sentimiento perdido, era una parte de su alma, un pedazo de su ser que sabía que nunca más podría recuperar. Elisa comenzó a alejarse de todos. La convivencia con los demás parecía una tortura, como si cada sonrisa, cada palabra de consuelo, fuera una hoja afilada que rasgaba aún más el tejido de su alma. Las amigas, que antes eran una compañía constante, ahora solo eran recordatorios de lo que ya no podía ser. Hablaban de cosas pequeñas, de matrimonios que se acercaban, de hijos que nacerían, y todo eso sonaba como una música distante, irrelevante, mientras su corazón permanecía atrapado en el vacío. Se refugiaba en la soledad. En ese profundo silencio, intentaba encontrar respuestas, aunque sabía que las preguntas ya no tendrían respuestas. Sus ojos, que antes brillaban con la promesa de un futuro, ahora estaban opacos, cansados de tanto llorar por un amor perdido. Sus pasos, antes ágiles y llenos de esperanza, ahora se arrastraban, como si cada movimiento fuera un esfuerzo colosal. La vida, que antes parecía un viaje lleno de posibilidades, ahora se volvía un peso insoportable. Pero fue en la soledad que Elisa comenzó a aprender a perderse a sí misma. Ya no se trataba de encontrar a Miguel o de intentar entender por qué la había abandonado. Era sobre lo que quedaba de Elisa después de su partida. Comenzaba a entender que, tal vez, el mayor desafío era encontrar quién realmente era, sin él, sin el pueblo, sin las expectativas de los demás. Era una búsqueda interna, un viaje hacia su interior, donde las respuestas no venían listas, sino entrelazadas con dolor y lágrimas. Caminaba por los campos, ahora vacíos y desolados, y los días se convirtieron en sus únicas compañeras. El viento, que antes era suave y reconfortante, ahora susurraba palabras que Elisa no lograba entender. Se sentía una extranjera en su propio cuerpo, como si el tiempo se hubiera llevado la verdadera esencia de quien había sido. Pero, en medio de ese caos emocional, una parte de sí misma comenzaba a reconstruirse. Tal vez no era la mujer que alguna vez soñó ser, pero algo dentro de ella se encendía nuevamente, una pequeña llama, casi imperceptible, pero que comenzaba a calentar el frío de su corazón. Cada paso que daba lejos de las personas, lejos del pueblo, la acercaba más a una nueva versión de sí misma. Elisa comenzó a darse cuenta de que, para sobrevivir, necesitaba desconectarse de los recuerdos de Miguel, no porque lo amara menos, sino porque necesitaba entender que su vida no podía seguir siendo definida por alguien que ya no formaba parte de ella. Se permitía llorar, pero al mismo tiempo se permitía levantarse, reconectarse con la naturaleza que la rodeaba, que parecía haber olvidado su sufrimiento y continuaba floreciendo. Pero había noches en que el dolor se volvía insoportable. Cuando el silencio era absoluto, y la oscuridad de la noche parecía cubrir el mundo con una manta de desesperanza, Elisa sentía como si la vida fuera una carga. Miraba las estrellas, que alguna vez representaron para ella la esperanza de un futuro junto a Miguel, y se preguntaba, ¿por qué todo tuvo que suceder así?
pero la respuesta nunca llegaba. Solo había vacío, tristeza y angustia de un corazón que ya no sabía cómo sanar. Fue entonces cuando Elisa comenzó a entender algo que nunca imaginó antes. No podría depender de nadie para llenar el vacío que Miguel había dejado. Tendría que aprender a ser completa por sí misma. La soledad, aunque dolorosa, se estaba convirtiendo en una profesora implacable, mostrándole que el amor, aunque importante, no era lo único que definía quién era ella. Comenzaba a descubrir, lentamente, que la fuerza estaba dentro de ella misma, esperando ser despertada. Por más que el dolor de la pérdida la consumiera, Elisa comenzó a ver un pequeño rayo de luz en el horizonte. No era el fin, como pensaba. Era el comienzo de una nueva jornada. Aún no sabía cómo sería ese futuro, pero sabía que no podía seguir viviendo con el peso de su pasado sobre sus hombros. La soledad la había transformado. Ahora, era una mujer más fuerte, más consciente de sí misma, más dispuesta a enfrentar lo que el destino todavía tuviera preparado para ella. El viento estaba más suave esa tarde. Elisa caminaba por los senderos del pueblo, sintiendo los primeros signos de cambio. Ya no era la misma mujer que lo había perdido todo, esa joven destrozada por el dolor y el abandono. Ahora, caminaba con pasos más firmes, y sus ojos, antes opacos de tristeza, comenzaban a brillar con una tenue luz de esperanza. La soledad seguía siendo su compañera, pero ya no la veía con el mismo temor. Elisa había aprendido a convivir con ella, transformándola en algo menos aterrador y más tolerable. Había comprendido que el dolor no duraría para siempre, que podría reconstruirse. Sin embargo, como al destino le gusta jugar sus cartas, la vida tenía algo más que ofrecerle. Lo que Elisa no sabía era que el pasado estaba a punto de tocar su puerta nuevamente, trayendo consigo el peso de sus recuerdos y, tal vez, la clave para su redención. Fue durante un día común, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, que Elisa se encontró con alguien de su infancia. Caminaba junto al arroyo, perdida en sus pensamientos, cuando el sonido de pasos interrumpió su ensoñación. Levantó la vista y, ante ella, estaba alguien que jamás imaginaría ver nuevamente. Era Tomás, su viejo amigo de la infancia. El mismo Tomás que, hace años, había partido para estudiar en una ciudad distante, desapareciendo de su vida sin dejar rastro. Él, con su sonrisa sincera y su mirada tranquila, parecía ser un recuerdo vivo de un tiempo en que Elisa aún creía que el mundo podía ser amable. El choque inicial fue inevitable. Elisa se quedó congelada por un momento, intentando procesar lo que sus ojos estaban viendo. ¿Tomás? ¿Él? ¿Después de tanto tiempo? Sus sentimientos, que había guardado cuidadosamente en lo más profundo de su corazón, comenzaron a surgir como una ola inmensa y arrolladora. Lo conocía bien, sabía de sus fortalezas y debilidades. Habían sido inseparables en la infancia, pero él se había ido de su vida tan rápidamente como había llegado, dejando solo un vacío de preguntas sin respuesta. Tomás, por su parte, no parecía tan sorprendido. La miró con esa mirada que, en más de una ocasión, había sido su refugio en los días más difíciles. Tenía los mismos ojos suaves, pero ahora había algo más en ellos, un peso, un dolor que parecía reflejar las propias cicatrices que Elisa llevaba. Elisa, dijo él, con la voz grave y suave, como si estuviera probando si ella realmente lo reconocía. ¿Cuánto tiempo? Ella lo miró, las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones que se agitaban dentro de ella? Quería gritar, quería preguntar por qué había desaparecido, por qué nunca más la buscó, pero, al mismo tiempo, había una paz en su presencia, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tú estás de vuelta, fue todo lo que pudo decir. Tomás asintió lentamente, y sus ojos se suavizaron. Sí, Elisa. Estoy de vuelta. No es por mucho tiempo, pero el tiempo que tengo es tuyo, si lo deseas. Esas palabras resonaron como una promesa de algo que Elisa ya no se atrevía a esperar. Tomás había regresado, pero ¿qué quería de ella ahora? Sabía que nada podría borrar lo que vivió con Miguel, pero algo en su corazón le decía que, tal vez, podría encontrar algo nuevo, algo diferente, con Tomás.
Él siempre había sido su puerto seguro, su confidente. Pero ahora, eran dos personas rotas, moldeadas por dolores distintos. En los días que siguieron, Elisa y Tomás empezaron a encontrarse con frecuencia, caminando por los senderos que Elisa conocía tan bien. Hablaban sobre el pasado, pero también sobre lo que el futuro podría depararles. Tomás hablaba sobre sus viajes, sobre todo lo que había aprendido en el mundo exterior, pero lo que más tocaba a Elisa eran sus palabras sobre lo que sentía por ella, sobre cómo siempre la había admirado y querido. Incluso cuando se alejó. «Yo nunca te olvidé, Elisa», le dijo un día, mientras estaban sentados a la sombra de un viejo árbol. «Hubo momentos, en mis años lejos, en los que soñé contigo, con lo que podríamos haber sido. Pero la vida nos lleva por caminos diferentes, y aprendemos a vivir con los arrepentimientos». Elisa lo miró, sin saber cómo responder. Tomás estaba allí, frente a ella, ofreciéndole algo que ya había creído perdido para siempre. ¿Pero qué sentía ella? La verdad era que, aunque el amor por Miguel seguía siendo una llama dentro de su pecho, sabía que tendría que aprender a vivir sin él. ¿Y Tomás? Tomás era la oportunidad de empezar de nuevo. Él traía consigo un dulce recuerdo de una época en la que la vida aún parecía simple, una época en la que Elisa aún creía que el amor podía ser la respuesta a todo. Sin embargo, había un obstáculo en su corazón, el dolor de haber sido abandonada por Miguel. Necesitaba enfrentarlo. Necesitaba entender si aún era posible amar a alguien nuevamente, sin cargar con el peso del pasado, sin la constante comparación. Necesitaba dejar ir a Miguel, liberarse de las cadenas que el amor perdido había puesto en sus pies. En una noche silenciosa, mientras observaba el cielo estrellado, Elisa tomó una decisión difícil, pero necesaria. No podría seguir atrapada en lo que había sido. El dolor de perder a Miguel era profundo, pero no podía vivir toda su vida bajo la sombra de esa pérdida. El amor de Tomás, tan sereno y constante, le ofrecía la oportunidad de reconstruirse, pero para eso, tendría que dejarlo entrar en su corazón nuevamente, sin las barreras que ella misma había levantado. Miró a Tomás, que estaba allí, esperando, silencioso y paciente. «No sé qué nos depara el futuro, Tomás. Pero, creo que estoy lista para intentarlo». Tomás sonrió, y en esa sonrisa, Elisa vio la promesa de un nuevo comienzo. No era una redención fácil, ni sin dolor, pero era una oportunidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez sería posible ser feliz nuevamente. El viento parecía más frío esa mañana. Elisa despertó con el corazón apretado, como si el peso de un secreto que había guardado durante años finalmente estuviera a punto de revelarse. Durante semanas, se había permitido dejarse envolver por la presencia de Tomás, por la suavidad del nuevo amor que comenzaba a nacer. Pero, a pesar de todo, algo dentro de ella no estaba en paz. Una sombra de lo que aún no había resuelto la perseguía, como un eco de un pasado que intentaba olvidar, pero que se empeñaba en regresar. Era hora de enfrentar lo que estaba enterrado. Elisa lo sabía. No podría seguir adelante, no podría permitirse la felicidad, mientras no resolviera el caos que ella misma había causado. Los recuerdos de Miguel, con todas sus promesas no cumplidas, las sonrisas y las despedidas llenas de dolor, aún la consumían. Pero había más. Elisa también sabía que, además del perdón de Miguel, necesitaría perdonarse a sí misma. «No puedo seguir viviendo así», murmuró para sí misma, mientras observaba el espejo frente a su rostro, reflejando una mujer que ya no reconocía completamente. Sentía que estaba lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Fue ese día, mientras caminaba sola por el bosque cercano al pueblo, que Elisa decidió hacer lo que debía hacerse. No sería fácil, y lo sabía. El perdón, a diferencia de lo que muchos piensan, no es una entrega suave, sino una batalla interna, una lucha que requiere valentía. Y Elisa sabía que necesitaría toda su fuerza para no perderse una vez más. No buscaba excusas. No esperaba justificaciones para sus fallos. Lo que deseaba era paz. La paz que solo llegaría cuando pudiera enfrentar la verdad de sus propios errores y, finalmente, permitirse comenzar de nuevo. Sabía que su historia con Miguel, aunque intensa y apasionada,
había estado marcada por engaños y decisiones egoístas. Lo amaba, sí, pero lo amaba de una forma equivocada, una forma que no le daba espacio para crecer, para ser quien realmente era. Cuando las cosas comenzaron a desmoronarse entre ellos, ella también se desmoronó. En lugar de luchar, de buscar respuestas, Elisa se entregó a la desesperación, culpando al destino, culpando a Miguel, pero nunca enfrentando sus propios errores. Ahora, frente a todo lo que había vivido, Elisa sabía que no podía seguir adelante sin lidiar con esas verdades. El primer paso fue enfrentar los rostros de las personas que había lastimado. El pueblo comenzaba a retomar su tranquila rutina, pero para Elisa, cada rostro allí representaba un espejo de sus fallos. Las personas la conocían, sabían de sus debilidades, de sus errores. Tenía miedo de ser juzgada, miedo de ser vista como una mujer débil, incapaz de redimirse. Pero ya no había tiempo para esconderse. Fue al encontrarse con Marta, su amiga de la infancia, que Elisa tuvo el valor de dar el primer paso. Marta, que siempre había sido una presencia constante en su vida, aún la miraba con cariño, pero con una mirada cautelosa, como si supiera que Elisa cargaba algo no dicho entre ellas. «Te debo tanto, Marta», dijo Elisa, con la voz temblorosa, tratando de reunir fuerzas. «No sé por dónde empezar, tal vez ni siquiera haya un comienzo, pero sé que necesito pedirte perdón. Por todo. Fui egoísta, y te lastimé más de lo que quisiera admitir. Fui incapaz de ser la amiga que tú merecías». Marta la miró en silencio, los ojos llenos de tristeza, pero también de comprensión. Sabía que el peso que Elisa cargaba era profundo, pero no esperaba que fuera tan honesta consigo misma. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El viento, que antes parecía una presencia amenazante, ahora estaba suave, como si el propio universo estuviera esperando esa palabra. «Elisa», comenzó Marta, con voz calma, pero firme. «Siempre supe que cargabas el dolor de algo mucho más grande que tú misma. Pero el perdón no es algo que podamos dar por obligación. El perdón es algo que solo llega cuando estamos listos para recibirlo. Y yo te perdono, amiga. Pero también necesitas perdonarte a ti misma». Las palabras de Marta resonaron en el corazón de Elisa. Se dio cuenta de que, aunque las personas a su alrededor pudieran ofrecerle el perdón, lo más difícil sería liberarse del peso de la culpa que ella misma llevaba. Necesitaba mirarse hacia adentro, enfrentar sus fallos, sus limitaciones, y aceptarlas. Solo así podría comenzar a reconstruir su vida, sin los fantasmas del pasado persiguiéndola. Pero el perdón, por más difícil que fuera, aún no estaba completo. Elisa sabía que lo más doloroso sería enfrentarse a sí misma. Necesitaba liberarse de los fantasmas que la atrapaban, de los sentimientos de inadecuación y vergüenza que la dominaban. Para ello, se alejó por un tiempo, yendo sola a las colinas donde solía caminar con Miguel. Allí, en medio de aquellos paisajes que fueron testigos de sus momentos más felices y más tristes, Elisa enfrentó el dolor de su pérdida. Se sentó al borde de un acantilado y miró al horizonte. «Miguel, te amé de una forma equivocada», susurró. «Te amé, pero también te dejé ir. Te lastimé más que nadie, y más de lo que tú jamás sabrías. Te perdí, y con eso, perdí una parte de mí misma». Las lágrimas caían en silencio, pero Elisa ya no le importaba más el dolor que sentía. Ahora, sentía algo diferente. Sentía que finalmente comenzaba a liberarse de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía cambiar lo que haría con eso a partir de ahora. El perdón no llegaría de una sola vez. Era un proceso continuo, una lucha diaria para aceptarse, para seguir adelante sin las cadenas del pasado. Pero, en ese momento, Elisa finalmente entendió, la verdadera redención no era la de ser absuelta por los demás, sino la de liberarse de la prisión que ella misma había construido. La noche caía lentamente sobre el pueblo, y Elisa sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Las sombras que antes la aprisionaban, los recuerdos de Miguel, de su dolor, de sus decisiones equivocadas, comenzaban a disiparse, como la niebla que se disuelve al primer toque de la luz. Pero, incluso con la sensación de que algo finalmente se alineaba dentro de ella, un vacío aún la acompañaba.
Ya no sabía si ese vacío era la falta del amor de Miguel o si era, en realidad, el vacío de una mujer que finalmente comprendía que, para vivir, necesitaría dejar ir lo que la había hecho sufrir. Ahora, Elisa estaba ante la última prueba de su viaje. Sabía que el momento de su redención había llegado. Pero la redención, como todo gran amor, exigía sacrificios. Y Elisa ya había pagado el precio, no más con lágrimas, sino con la entrega de su alma al perdón. Ya no quería vivir en un lamento constante, atrapada en el pasado. Era hora de respirar y seguir adelante. Esa noche, el pueblo estaba tranquilo, como siempre, pero Elisa sentía que el mundo a su alrededor se movía de una manera diferente. El aire estaba pesado, como si el universo estuviera esperando a ver qué haría ella con la paz que acababa de conquistar. Se sentó en la orilla del arroyo, observando las aguas correr suavemente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso momento. No había prisa. Tomás, que siempre había estado a su lado, pero nunca la presionó para que tomara una decisión, ahora estaba distante, respetando el silencio que Elisa necesitaba. Él la amaba, pero sabía que el verdadero amor era dejar que Elisa encontrara su propio camino. Incluso en su silencio, él era la prueba de que aún podía creer en la bondad del mundo. Pero, allí, esa noche, Elisa estaba sola, enfrentándose no solo a sus recuerdos, sino también a su futuro. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Oyó el sonido de pasos pesados detrás de ella. Un sonido que la hizo volverse rápidamente, con el corazón acelerado, pero al mismo tiempo, sintiendo una extraña calma. El pueblo nunca había sido un lugar de sorpresas, mucho menos el río, que Elisa conocía como la palma de su mano. Pero allí, en ese momento, la sorpresa estaba a punto de revelarse. Era Miguel. El hombre que había perdido, el hombre que jamás imaginó volver a encontrar. Estaba allí, parado, mirándola con la misma mirada que, años atrás, ella pensó que jamás vería nuevamente. Miguel, susurró Elisa, las palabras disolviéndose en el aire, como si no creyera en ese momento. Lo miró con una mezcla de alivio y dolor, como si su alma, finalmente, pudiera descansar. Él estaba allí, pero ¿qué significaba eso? Él estaba allí, pero ¿podrían, de alguna manera, volver a empezar? Miguel la miró con una intensidad que Elisa jamás olvidaría. Sus ojos, profundos como siempre, estaban más maduros, más cansados. Pero había algo en ellos, algo no dicho, que hacía que el corazón de Elisa latiera más rápido. Sé lo que estás pensando, dijo Miguel, con voz áspera. Y sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que nos hicimos el uno al otro. Yo, no debí haberme ido. Nunca debí haberte dejado. Sus palabras fueron como una hoja afilada que cortaba el silencio de la noche. Elisa cerró los ojos por un momento, tratando de procesar el torbellino de emociones dentro de ella. Ya se había despedido de Miguel tantas veces en su mente. Ya se había permitido dejarlo ir. Pero al verlo allí, frente a ella, las viejas heridas se abrieron de una manera que no esperaba. ¿Por qué ahora, Miguel? Después de tanto tiempo, ¿apareces?, preguntó Elisa, el dolor finalmente volviéndose visible en su rostro. Ya he pasado por tanto. Ya enfrenté mis fantasmas, ya acepté que tú no serías más parte de mi vida. Pero tú simplemente vuelves como si nada hubiera pasado. Miguel dio un paso adelante, su expresión grave, pero llena de sinceridad. Volví porque sé que nunca dejaste de amarme. Sé que, a pesar de todo, sigo siendo parte de quien eres. Volví para intentar, al menos, pedirte perdón. Para ver si podemos, finalmente, encontrar algo de paz. Elisa lo observaba, sus palabras llenando el aire entre ellos, pesadas como una tormenta a punto de estallar. Sabía que el amor no podría ser recuperado con palabras, que el perdón no era un regalo que se daba de inmediato. Pero, al mismo tiempo, algo en su corazón se rompió. No de dolor, sino de una sensación de libertad. Miguel, comenzó ella, y su voz temblaba, pero no de tristeza. Te amé, y siempre te amaré. Pero el amor no es suficiente para borrar lo que nos hicimos el uno al otro. Ya no puedo vivir en un pasado que ya no existe. Te perdono,
pero ya no puedo vivir por nuestra historia. El perdón comienza aquí, entre nosotros, pero es para nosotros mismos, para que podamos seguir adelante, con el corazón en paz. Miguel permaneció en silencio, y Elisa sintió una extraña sensación de calma instalarse. Había hecho lo que necesitaba. Había perdonado, no solo a él, sino a sí misma. Y con eso, algo dentro de ella se soltó. Se levantó lentamente, el viento ahora suave en su rostro, como una caricia del destino, una bendición silenciosa. Miguel aún estaba allí, pero Elisa sabía que, por más doloroso que fuera, era hora de seguir adelante. Ya no necesitaban uno al otro para sanar. Se habían dado el regalo del perdón. No necesitas buscarme más, Miguel. Ni yo a ti, dijo Elisa, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Los dos fuimos prisioneros de lo que no podía ser. Ahora, estamos libres. Con estas palabras, Elisa dio el último suspiro de su viaje. Ya no de dolor, sino de aceptación. Había enfrentado su pasado, perdonado sus fallos y ahora, por primera vez en muchos años, estaba lista para lo que viniera. El amor, la pérdida, el dolor y la redención, todo eso ahora formaba parte de su historia. Pero, finalmente, Elisa estaba libre.